Bienvenidos a Punto Biz, el podcast para hablar de tendencias del mercado y estrategias de negocio. Mi nombre es Carlos Jiménez y hoy hablaremos del éxito sostenible y más allá del burnout. Bueno, quizás te ha pasado que trabajas por esas metas, por esos sueños, por alcanzar ese éxito del que tanto se habla y sientes que estás nadando en mar abierto y que no llegas a ningún sitio, que te agotas, que te cansas. ¿Te ha pasado a ti? Bueno, a mí sí. Y por eso es que hoy traigo este tema con una experta en la materia que es Andreina Atencio y que en breve la voy a presentar. Quédate conmigo en este episodio de Punto Biz. Bienvenidos a Punto Biz, el podcast para conocer las principales tendencias de los mercados actuales y cómo tu empresa puede competir con éxito. Conducido por el reconocido conferencista y autor Carlos Jiménez. Bienvenidos a Punto Biz, en este episodio donde conversaremos acerca del éxito sostenible más allá del burnout. Este es un episodio que llega a ti gracias a Gimard Distribution, una empresa de ingredientes y materias primas de alta calidad para las industrias cosméticas, alimentos y bebidas. Gimard Distribution ofrece soluciones innovadoras y efectivas que potencian tus productos. Si estás en alguna de estas industrias, tienes que conocer el trabajo de Gimard Distribution. Así que descubre la excelencia en ingredientes con Gimard Distribution. Y también queremos agradecer a Zoom, una empresa de envíos, encomiendas, remesas que nos ha acompañado desde hace varios años en este tipo de contenidos, en el podcast, en los webinars y que está, distribuida a lo largo de todo el país. Así que gracias a estos patrocinadores que permiten que podamos tener este tipo de conversaciones. Y hoy, además, una conversación muy especial porque vamos a conversar con Andreina Atencio y yo la voy a presentar formalmente. Andreina es un coach ontológico que tiene más de 20 años de experiencia, es una coach muy experimentada y además con mucha experiencia acompañando a líderes e incluso a organizaciones e incluso a coaches, a otros coaches, y por eso en alguna de sus presentaciones es común que la refieran como coach de coaches. Ella se ha dedicado a apoyar a ejecutivos y empresas a alcanzar el éxito sin agotamiento, y eso lo hace a través de su propuesta de ambición serena, que promueve una productividad sostenible y el bienestar organizacional. Pero yo debo decir que además Andreina es mi coach, es mi amiga, y tuve la suerte, la fortuna de conocerla en un evento en Miami hace unos cuantos años o bastantes años, y a partir de allí entablamos una amistad que se convirtió en una amistad, pero también en un intercambio de capacidades, porque Andreina se convirtió en mi coach y me ha ayudado a ver cosas que me han permitido llegar más allá. Y bueno, yo también he tratado de aportarle a ella desde mi perspectiva como experto en temas de negocios y de marketing. Así que esto ha sido una simbiosis de lo más sabrosa y por eso es que este episodio para mí es muy especial. Es especial por dos razones. Por la invitada, que es Andreina, y a quien ya presenté formal, y además comento la relación que tenemos, pero además por el tema. Porque como lo dije en la introducción, como muchos profesionales, estoy muchas veces trabajando y siento que, wow, voy a decir la frase literal, que a veces se la digo a parte de mi equipo, les digo, esto no es sostenible, porque estamos trabajando un ritmo en donde me preocupa poder mantenerlo durante un tiempo prolongado, sin un costo elevado en términos de salud física, emocional, psicológica, etc. Así que bienvenida, Andreina, a este episodio de Punto Biz para hablar de ese tema, de el éxito sostenible y de cómo llegamos más allá de ese burnout que tanto nos preocupa. Gracias, Carlos, porque además estoy pensando que nuestra relación, nuestra amistad ha sido sostenible en el tiempo. Yo quiero decirte que tú también has tenido un impacto significativo en este camino de alcanzar el éxito, que al final todos lo buscamos, pero no solamente el éxito en términos de resultados concretos, sino como de bienestar también. Yo siento que tú le has aportado a mi vida y te puedo decir de mil formas. Desde la primera vez que te vi en esa conferencia, yo dije, cónchale, yo quiero ser amiga de ese tipo, ¿no? Yo lo
lo recuerdo en esa conferencia en Miami. Y además de tener una conversación inteligente que deje pensativo a los que nos están escuchando, también siento yo que el tema es relevante y que no podemos posponer el profundizar en él. Así es, Andreina. Bueno, qué gusto, de verdad. Gracias por esas palabras, además, que me hacen sentir muy bien y opino lo mismo de ti. Fíjate que sí, este tema es muy relevante. Nosotros comentábamos, para aquellos que nos están viendo o nos están escuchando a través de YouTube o de las plataformas de podcasting, conversábamos acerca del tema tan relevante que se ha vuelto y dentro de la lista de 12 libros que leeré en el 2025 y que he comentado con muchos de ustedes, precisamente está un libro que Andreina tiene allí consigo, que es el último libro de Andrés Oppenheimer, un reconocido periodista, que por cierto he leído varios libros de él y todos son excelentes. Y él habla en ese libro, el título es Cómo salir del pozo, ¿no? Pero ¿cuál es el subtítulo, Andreina? Recuérdanos allí porque habla del tema de la felicidad, ¿cierto? Fíjate que tú dices, ya, un hombre que habla de economía y política hablando de felicidad, ¿no? Y así como sabemos que una de las cátedras más concurridas en la Universidad de Harvard tiene que ver con las ciencias de la felicidad. Es decir, a esto le estamos dando importancia y no en como unos términos ni esotéricos, ni no, sino que él habla, Andrés, de las nuevas estrategias de los países, las empresas y las personas en búsqueda de la felicidad. Pero aquí el problema está en que se está comprobando que mientras la sociedad en general mejora en términos de adquisición de lo material, ¿sí? O la expectativa de vida es mayor, hay algunos indicadores que reportan que hay más infelicidad, e infelicidad en términos de estrés crónico, de desgaste, de ese agotamiento del que tú hablabas, de una preocupación extrema por el futuro. Entonces yo creo, por eso es que es importante que a nivel de líderes y de empresas tomemos conciencia, veamos cómo eso resuena en nuestras propias vidas y encontremos caminos de salida. Sí, fíjate, me estoy recordando ahorita, bueno, que nosotros tuvimos un antecedente importante que por cierto seguimos trabajando con eso, que es el programa de habilidades para competir, que diseñamos en plena pandemia, tratando de ayudar a las compañías que estaban confundidas, que estaban temerosas de un entorno no solamente altamente incierto, sino además único para muchos de las personas que estábamos viviendo, ¿no? Porque nunca habíamos vivido una pandemia global, o una pandemia, porque por definición es un fenómeno global, y nosotros identificamos esas 5 capacidades para competir, pero una era el bienestar. Y fíjate que esto es importante porque cuando tú dices, más allá de lo esotérico, de lo que es como, porque a veces la gente asocia esto con cosas como muy, muy íntimas o muy personales, resulta que tiene mucho que ver con los negocios, porque fíjate que esa palabra me encanta cuando tú hablas de éxito sostenible, porque un negocio sostenible es un negocio no solamente que vende y que gana dinero, sino que satisface las expectativas y las necesidades de los stakeholders. Y eso incluye, bueno, los accionistas tienen que ganar dinero, pero los trabajadores y la organización en sí misma también es un stakeholder clave y dentro de esa ganancia no solamente es una ganancia económica para que sea sostenible. Ah, mira, yo tengo que ganar un salario competitivo, sino también yo tengo que sentirme bien, tengo que ser feliz donde estoy, tengo que poder mantenerme a este ritmo, como digo yo, porque si no, no es sostenible. Entonces no me sirve de nada tener gente en una organización a la que la propia organización quema o que la propia gente se quema en esa organización y entonces es como si fueran afeitadoras desechables que duran un periodo de tiempo y luego lo reemplazas con un nuevo trabajador que viene con ilusiones, que viene con ganas, pero una vez que se quema lo reemplaza. Entonces esto es un tema que no es tan, que claro, es muy íntimo, es muy personal, pero también es muy empresarial, porque al final una organización, para que, me acuerdo la frase de Don Tasco, ¿no? Que dice que los negocios no pueden prosperar en una sociedad enferma o una sociedad que no es saludable, que no. Entonces el éxito sostenible me gusta mucho como concepto, ¿no? Ahora, el burnout, ¿podrías hablar un poquito de eso? Porque yo cuando he visto ahorita mucho contenido acerca de este tema en las redes, hay de todo. Sabes que hoy día en las redes hay mucha información y una muy maravillosa y otra no tanto. O muy superficial o tratada por gente que no tiene base, no tiene conocimientos como para poder hablar con propiedad de un tema tan delicado. Entonces, una de las cosas que me encantó cuando vi que tú empezaste a hablar de estos temas hace unos años fue, wow, tengo que seguir
Andreina, que ya te sigo, pero sobre ese tema, porque yo me sentí identificado, yo me siento quemado. Entonces, quiero que lo expliques para yo también saber, oye, ¿será que mi preocupación tiene sentido? O yo estaba interpretando mal lo que significa el burnout en términos laborales, empresariales. No podemos hablar de burnout sin irnos a un contexto social, a un mensaje que va mucho más allá de la cultura empresarial y que tiene que ver con esa sociedad del cansancio y el rendimiento. Uno de los libros que yo recomiendo, de hecho, es el de un filósofo contemporáneo que hay que leer. Yo, echando bromas, digo, sí, Pablo Pérez, no, porque el tipo tiene un nombre complicado que se llama Byung-Chul Han. Este surcoreano que vive en Berlín, de hecho, él no está expuesto a redes, es la información que hay, es la información de sus libros e interpretaciones de sus libros. Y fíjate que él habla de la autoexplotación, es decir, un individuo que recibe un bombardeo de mensajes en donde de alguna manera se idealiza el éxito, la productividad, el rendimiento, los números, lo cuantificable, y llega un momento en que cada uno de nosotros no estamos sometidos por un jefe afuera, sino por un jefe interno. Aquí el dictador severo es cada uno de nosotros que de pronto escucha esa voz que da látigo y dice, no estás yendo suficientemente rápido, no estás siendo productivo, esta semana no rendiste. Entonces, de alguna manera, podemos violentar los ritmos naturales, orgánicos de cada uno de nosotros. Pero hay una sociedad que te fustiga y que de alguna manera idealiza esos estándares asociados con el desempeño. Entonces, ¿qué pasa, Carlos? Llega un momento en que bajo esas condiciones tenemos una sociedad hiperacelerada, vamos a un ritmo agresivo, violento, en donde muchas veces no registramos a nivel de nuestro cuerpo el que debemos hacer una pausa, el que debemos parar. Al estar tan desconectados de nosotros mismos, lo que ocurre es que si no registramos un nivel de cansancio ya importante, nos excedemos y nos planteamos resultados además inmediatos. Recuerda que todo lo alcanzamos, queremos saber cualquier información y a la vuelta de un botón nosotros obtenemos la información. Estamos acostumbrados no solamente a ir aceleradamente, sino a obtener resultados inmediatos. Entonces, fíjate cómo es un conjunto de elementos que hay en el sistema que hacen que los niveles de ansiedad estén disparados. Por eso la gran pandemia, y eso obviamente se reforzó luego de la pandemia, más allá de esa pandemia real, hay pandemias actualmente que tienen que ver con la ansiedad, que tienen que ver con el estrés crónico, que nos lleva a un estado en donde ya luego tenemos necesariamente que desconectarnos. Es como un switch. Y ahí voy con el burnout. Es un switch que te pasan y que muchas veces hace que la persona sea incapaz hasta de contestar un WhatsApp, un mensaje, una llamada. Yo siempre digo, cuando te llega la llamada de un cliente, ¿qué sientes? O de un compañero de trabajo o de un jefe. Yo los invito a reflexionar sobre pequeñas situaciones que vivimos en la cotidianidad y que muchas veces de una presión que sentimos que no podemos sostener. Y cuando yo hablo, y obviamente hay diferentes niveles de burnout, y por eso identificar, registrar cuando podemos estar cerca de un burnout serio que no, óyeme bien esto, que no mejora con unas vacaciones de 3 o 4 días. Porque mucha gente, muchos de mis clientes a mí me dicen, no, Andreina, yo no llego al burnout porque yo me tomo mis vacaciones anuales. Pero mi pregunta es, ¿realmente te puedes recuperar en 3, 4 días que muchas veces cuesta desconectarse? Exacto, porque te puedes ir a la playa, pero estar conectado. Estar conectado, porque además la línea, el límite entre nuestra vida laboral, profesional y personal es un límite muy difuso. Vamos con el teléfono a todas partes. Entonces, ¿basta con las vacaciones para prevenir el burnout? No, no, no basta. Es aprender una forma de funcionar y de operar en el día a día donde podamos reconocer nuestras necesidades básicas
de parar, de pausa, de estar en conexión con nosotros. Entonces, todos estos fenómenos que son mundiales, fíjate lo que estoy hablando, aceleración, inmediatez, otro importante, la expectativa de disponibilidad todo el tiempo. 7 por 24. 7 por 24. Eso conlleva a un estado en donde la persona no está disponible ni física, ni intelectual, ni emocionalmente. De hecho, hay anécdotas de personas que vienen a mi programa y recuerdo una chica ingeniero en una empresa francesa en el área de petróleo. Ella narra, cuenta cómo se van viendo como que las personas van faltando, que los ejecutivos de pronto tú ves la oficina vacía, la puerta cerrada, el computador apagado y ya es tácito, es obvio, la gente no comenta nada, pero se sabe que es una persona que ha tenido que tomar una baja, ausentarse por razones asociadas al burnout. Fíjate que, bueno, ahorita hay un libro, por cierto, lo agregué también en mi lista de los 12 libros que leeré en el 2025, que se llama La generación ansiosa y es de un psicólogo, es un bestseller del New York Times. Les recuerdo que en carlosjimenez.net está el artículo con la lista y si quieren acceder a los libros, o sea, ver los enlaces para poderlo adquirir o ver la reseña, y allí en ese libro se habla sobre el daño que está haciendo este tema de estar conectado a las redes sociales todo el tiempo e incluso a la adicción, porque estos algoritmos están hechos para crear adicción y eso está creando problemas. Incluso yo me impacté cuando leí el libro de Marian Rojas Estapé, una psiquiatra española que estuvo, por cierto, en Miami no hace mucho, y donde ella dice que este tipo de adicciones, o sea, no solamente las drogas, la pornografía, el alcohol, sino también las redes sociales, modifican la corteza prefrontal. Eso me impactó porque es una modificación fisiológica que se da y que entonces afecta tu capacidad de tomar decisiones, de analizar situaciones. Entonces, cuando tú ves eso, tú dices, wow, este es un problema de salud pública, como tú misma dices, el tema de la pandemia, o sea, que es una suerte de pandemia. Y por cierto, estuve escuchando ayer un podcast de un gran amigo que se llama Felipe Gómez, colombiano, que vive en los Estados Unidos, que él tiene un podcast que se llama La Buena Vida, que hace con su esposa y ellos usan sus nicknames Pipe y Pili. Y es muy bueno, se los recomiendo, búsquenlo, La Buena Vida. Y el último capítulo, él habla de el poder del ocio, el descanso y la desconexión. Y ellos tienen invitados allí, el podcast está muy fresco y yo me sentí identificado. De hecho, ayer salí a caminar en la tarde y estaba un poquito como embotado porque estuve todo el día desde las 7:30 de la mañana en una junta directiva y todo el día escribiendo, trabajando, atendiendo a los clientes y cuando al final de la tarde dije, tengo que caminar. Y caminé, pero ya eran las 7 de la noche. Y entonces me puse a oír ese podcast por el tema y me dio mucha paz porque decía, oye, es verdad, hace falta esos momentos de... Claro, yo no estaba desconectado, lo estaba oyendo, pero de alguna manera estaba yo como escuchando un contenido que me invitaba a... Porque esto es mucho de mindset, ¿no? Cuando tú estás hablando de esto, no es nada más un tema de que me voy a tomar unas vacaciones, porque tú te puedes ir físicamente a la playa, pero si no tienes el mindset de desconectarte o la voluntad, al final no estás haciendo nada. Puedes estar en la piscina con tus hijos, con el celular, resolviendo problemas o trabajando, ¿no? Y al final no descansas. Sabes, Carlos, que he nombrado un elemento que es clave en mi propuesta de ambición serena, que es el ocio, y que en esta sociedad se confunde muchas veces el ocio con el entretenimiento o la diversión. El ocio te puede entretener y divertir, pero muchas veces ese entretenimiento nos lleva a, de alguna manera, hacernos adictos, porque es la producción de dopamina. Marian Rojas Estapé, ella habla de la dopamina. ¿Y qué pasa? Yo siempre he hecho broma en mi curso porque digo que el sonido de Netflix, el tatán, cuando yo oigo el tatán, yo siento algo que me gusta. Y ahí yo entendí, leyéndola a ella, que ahí se produce. Ahí nos están condicionando como los perritos de Pavlov. Total. Entonces, pero fíjate tú, cuidado, porque Netflix puede convertirse en una dependencia, ¿verdad? Que nos lleve a desconectarnos del ser. Entonces hay un tipo de ocio. Un ocio ocioso. Que yo lo llamo más asociado al cultivo del ser. ¿Qué pasa en los espacios de silencio?
o en dejar espacio para una persona vitamina, una persona que te da nota, decirle, mira, sí, tengo la agenda full, pero quiero hacer un espacio para tomarme un café contigo. Entonces yo creo que tenemos que inclusive reinterpretar el ocio, porque una persona ociosa muchas veces lo pensamos como algo negativo. Es que es tan ocioso que no tiene nada que hacer. No, vamos a empezar a sentirnos bien por no tener nada que hacer en un momento dado. Yo hablo inclusive de la terapia del aburrimiento. Exacto. El aburrimiento es un espacio y una suerte de gimnasio para la creatividad, para la innovación, para las ideas, para la inspiración y para estar con nosotros. Entonces, esta sociedad hiperconectada, porque si no es WhatsApp, es un video que te enviaron o es un podcast, es cualquier tipo de información, entonces llega un momento en que realmente, primero, somos adictos a esa dopamina, a esa excitación de alguna manera, y no nos encontramos bien, no nos hallamos en un espacio libre de ruidos y de estímulos. Sí. Oye, qué importante, fíjate, esto es muy importante lo que estás diciendo porque hay personas que podríamos tener, y voy a hablar en primera persona del plural porque todos creo que de alguna manera podríamos caer en el error de decir o de buscar minimizar ese agotamiento, esa fatiga laboral, psicológica con el ocio, pero resulta que podemos estar incurriendo en un tipo de ocio que realmente no nos ayuda, que al final se termina convirtiendo en una solución de corto plazo con este tema de la dopamina, pero que al final no es realmente un ocio que nos permita descansar, recuperar. Es como, y bueno, creo que eso está pasando mucho hoy. Oye, tengo un rato libre, entonces voy a ver TikTok o voy a ver los Reels. Entonces al final yo creo que este ocio ocioso, que cuando tú lo estás explicando, yo decía, bueno, hay un ocio que es ocioso, que es el ocio de no hacer nada. O sea, realmente es el ocio de la contemplación, el ocio de sentarse. Y tú sabes que a mí me está pasando mucho que a veces cuando tengo tiempo libre, escucho, o sea, por ejemplo, quiero tranquilidad, quiero silencio. Y por eso una de las cosas que hago mucho es el contacto con la naturaleza. Por ejemplo, cuando estoy en Caracas me encanta subir al Ávila y además subir solo para estar en contacto con la montaña. Pero si estoy en Miami, por ejemplo, entonces me voy a la playa y entonces corro a lo largo de la playa y luego me voy y me meto en el mar. Pero ese tipo de actividades que tienen contacto con la naturaleza, que las hago sin estar escuchando música, ni podcast, ni audiolibros, simplemente los hago y lo que me gusta escuchar ahí es a mí mismo, a la respiración. Yo siento que me recargan la batería de una manera increíble, ¿no? En cambio, cuando tengo actividades de ocio, ojo, me encanta la socialización y pasar un rato y compartir, pero muchas veces ese tipo de ocio está vinculado a la música, al ruido. Entonces ese ocio me gusta, me entretiene, pero no me hace que la batería se me recargue, más bien me la agota. Y no reparas el sistema nervioso, no le das chance al sistema nervioso y por eso caemos en estados de burnout y por eso el índice de ausentismo se eleva y por eso costos asociados con la salud física y mental dentro de las empresas también se elevan. Y yo creo, Carlos, que hay dos cosas que nos salvan hoy en día y que nos permiten un aburrimiento rico, enriquecedor. Tú has dicho uno, la naturaleza. A mí mucha gente me dice, claro, tú te fuiste a Italia, al Dolce Far Niente, donde se puede contemplar. No, en cualquier ciudad, en cualquier país. En lugar, hay un pedacito de tierra o de mar. Exacto, hay pequeños paraísos que los transformamos en una suerte de oasis. Y hay otro aspecto que yo siento que es muy reparador y que hoy en día cada vez se habla más de esto y es el contacto con las mascotas. Claro. Fíjate que, por ejemplo, yo no había tenido experiencia con gatos y yo hoy en día puedo decir, yo he sido más de perros, que los gatos son unos reikistas naturales. Es decir, inclusive podemos aprender mucho de ellos. Entonces yo creo que el ser humano tiene que alimentarse de la naturaleza,
del contacto con personas y relaciones significativas, inclusive con mascotas, porque es una manera en la cual no hay un espacio para el aburrimiento, sino para ese alimento del cuerpo, del alma, que es tan necesario en una sociedad del cansancio y del rendimiento. Sí, tú sabes que yo hace como 10 años adopté una perrita y yo decía, la perrita se llama Catira. Y yo siempre digo, Catira, bueno, tú la conoces, Catira es terapéutica, porque Catira, aparte de que la amo, entonces la abrazo. Y Catira me obligó a hacer esos breaks, porque yo entonces en la mañana la saco, en la tarde, ahora se la dejé a mi mamá, porque la misión ahora de ella es acompañar a mi mamá, que es una persona de 88 años, entonces la perrita es terapéutica para mi mamá, porque mi mamá le hace cariño, la abraza, la cuida, la saca a pasear y la obliga entonces a ejercitarse. Mi mamá es muy activa, muchos que la conocen saben que hacía medios maratones hasta los 80 años y ella, pero la perra es terapéutica. Entonces los animales tienen ese poder terapéutico porque bueno, es eso, es expresarte, es compartir y fíjate muy del silencio también porque no es necesariamente ese tema de que el perro no te va a poner música, con el perro no vas a ver Netflix, o sea, el perro lo abraza, lo sacas a pasear y puede ser que tú le hables en tu locura de manifestarle cariño, pero al final el perro no te habla, simplemente él te contempla y te ama. ¿Eh? Sí, sí. Carlos, al final, tú no sacas al perro bueno, a los gatos no se saca. Tú no sacas al perro, el perro te saca a ti. Exactamente. ¿Sí? Entonces ahí es cuando yo siempre digo, el modelo de éxito que se vive generalmente hoy no es sostenible. Y la felicidad y el bienestar se convierte en una estrategia empresarial, que no es un lujo, que no es ningún lujo. Entonces, y a ver, yo pudiera hablar de muchas empresas que presentan, mira, excelentes resultados, que pueden estar en los top Fortune 100. De hecho, hay una consultora muy grande que está en 150 países. A mí me gusta contar esta Sí. anécdota, Carlos, porque esta firma, que es una de las más importantes a nivel mundial, donde hay procesos de selección muy rigurosos, generalmente los profesionales son de altísimo nivel, egresados de universidades top, es decir, los niveles de exigencia son altos y también los niveles exigen niveles altos de disponibilidad, prácticamente lo que tú decías, de 24/7. Y para mi sorpresa, en los últimos 2 años, yo he trabajado de cerca con 5 ejecutivos que pertenecían a esa gran firma. Y los 5 presentan la misma situación. Llegan y me dicen, Andreina, estoy considerando renunciar. Pero por otro lado, tengo un excelente paquete, excelentes beneficios, días de vacaciones, un seguro de salud excelente. Es decir, como que la parte de seguridad y estabilidad financiera está muy copada, pero sienten que no pueden llevarle el ritmo de autoexigencia. De hecho, esa firma crea en el 2015, crea un cargo que es como así, Well-Being Officer, Chief Well-Being Officer, una cosa de ese tipo. Es decir, que se dan cuenta que pierden talentos. Que están creando el Chief Happiness Officer, también muchas compañías, que es como una persona que se va a encargar de que la gente tenga bienestar, pues se sienta feliz en ese ambiente laboral. Correcto. Entonces, el empleado puede estar muy gratificado en lo material y económico, pero cuando el bienestar se va minando y comprometiendo, eso genera alta rotación en las empresas. Entonces, yo hago una invitación en este sentido a los líderes que exigen altos estándares y resultados que incluyan los indicadores de bienestar, que no podemos solamente hablar de indicadores de venta. Sí, eso es importante, Rentabilidad, esos son importantes, pero también el del bienestar. pero los indicadores de felicidad, repito, la felicidad es una estrategia empresarial, porque vemos sobre todo en generaciones, quizás en generaciones X, en los boomers, probablemente éramos más estables independientemente de esta situación, pero tienes a una generación Z, a unos millennials que no los
retienes únicamente con beneficios económicos. Son generaciones que creo que le están dando mayor importancia. Sin embargo, los temas de salud mental, índices de suicidio inclusive, son más altos en estas generaciones. Claro. Sí, sí, definitivamente. Porque yo creo que también hoy día esto de separar lo que tú decías hace un rato, ¿no? El límite entre lo personal y lo laboral hoy día prácticamente no existe. En cambio, antes la gente se iba a su casa y ya, o sea, no se llevaba la empresa con él. Entonces hoy día es más difícil, ¿no? Mira, Andreina, ya que tocas ese tema empresarial, me gustaría ahora que hables un poquito de lo que tú haces con este tema. Pero, por ejemplo, hay muchas de las personas que están escuchándonos o que nos están viendo, son profesionales, por ejemplo, de áreas como marketing, ventas, pero también hay personas de empresas, propietarios de empresas, gerentes del área de negocios, pero también de áreas como, por ejemplo, tecnología o recursos humanos incluso. Entonces, si tuviéramos que dejar como un par de ideas para tanto para el tema profesional, el individuo, como para la organización, para el que le toca el rol de cuidar o de trabajar en una organización, me gustaría como una opinión con respecto a eso, por dónde ir. Y me interesa mucho que comentes ese plan o ese programa que tú creaste, que es específico con este tema del éxito sostenible, de resolver estos temas como el burnout, etcétera, ¿no? Sí. A ver, voy a tratar de ser como bien didáctica. Yo diría que el primer gran punto es necesariamente redefinir el éxito. Y aun cuando el éxito es un concepto muy individual para cada uno de nosotros, yo creo que es importante no ver el éxito como un resultado. En estos días estaba haciendo un coaching con una ejecutiva súper bien valorada en una organización, pero que tiene temas en sus relaciones. Y ella me decía que ella reconocía a sus colaboradores únicamente cuando alcanzaban los resultados. Y ahí me doy yo cuenta que como siempre estamos enfocados y apuntando a un objetivo, muchas veces no valoramos el proceso y el camino para llegar a ese resultado. Y el reconocimiento es un estímulo que se necesita cuando tú vas llegando a pequeños hitos, milestones y un reconocimiento a nosotros mismos. Entonces yo creo que por un lado hay que ver el éxito no como un destino. Yo siempre cito, yo como peregrina del Camino de Santiago, digo que la Catedral de Santiago muchas veces es como el éxito. Tú estás apuntando a llegar a la catedral, pero ¿cómo viviste ese camino de peregrinación? Muchas veces nos dicen, mira, te vas a tardar 5 horas de tal punto a tal punto. Y resulta que mi manera de transitar el camino hacia la catedral de pronto no se lleva 5 horas porque mi ritmo es de paradas, de hablar con los agricultores, de poder interactuar con la gente para llegar al destino nutrido. Y muchas veces, Carlos, inclusive yo he visto en mis diversos caminos, ya llevo unos 5, este año voy al 6º, y he visto personas que yo veía que iban como muy rápido, aceleradas, las he visto que se han detenido en el camino, lesionados, y no han podido llegar a la Catedral de Santiago. Esa es un poco la redefinición de éxito que yo quiero brindar en este podcast, porque tenemos la creencia que el tiempo está para ser aprovechado. Y por eso voy caminando, estoy escuchando el podcast y estoy respondiendo un WhatsApp. ¿Qué pasa? Yo siento que el tiempo no es para ser aprovechado, que el tiempo es para ser vivido. Y eso tiene que ver con la conexión del presente. Y por eso caminar, tú que eres un corredor, por eso la conexión con cada paso que vamos dando nos lleva a una conexión profunda con nosotros mismos y con el aquí y el ahora. Entonces, para mí eso es importante. De hecho, en mi programa yo utilizo una herramienta que se llama el GPS humano y hago una diferencia entre el GPS del burnout y el GPS de la ambición serena. Porque el GPS del burnout, básicamente los indicadores que consideras son tiempo. Tú pones un GPS y te da el camino más rápido. Y quiero llegar por el camino más rápido. En estos días yo vengo y digo, no, yo no me quiero ir por el camino más rápido. Y me llevó por un camino diferente y he descubierto
unos lagos, unas maravillas que me dieron el chance de bajarme del automóvil y de lo que tú hablabas de contemplar. Entonces yo siento que el GPS humanizado, que es el que yo llamo de la ambición serena, toma en cuenta no solamente el tiempo y la rapidez y la inmediatez, sino que toma en cuenta las paradas, cuánto me divertí, cuánto me relajé, cómo llego a esa catedral de Santiago, en qué condiciones llego comparándolo con el éxito. Eso por un lado. Por otro lado, yo siento que ese GPS humanizado nos debe llevar a cubrir una necesidad y es la de reconexión, primero con nosotros mismos, luego con las comunidades. Fíjate, ese estudio de los puntos azules, que de hecho en Netflix está en la serie o el documental, y las personas más longevas generalmente viven en comunidades donde hay conversación. Estamos perdiendo, por eso otra epidemia importante es la epidemia de la soledad, porque paradójicamente estamos más conectados, pero estamos más aislados y estamos más solos porque no hay tiempo para esa conversación que te nutre y que te da paz. Entonces yo creo que, fíjate, primer punto, redefinición del éxito. Segundo, necesidad de conexión, en donde el propósito, y yo sé que se habla excesivamente a nivel de los coaches de lo que es el propósito, pero yo sí creo que esta conexión con nosotros y con otras personas nos da un sentido de vida que nos mantiene en salud. Y por otro lado, yo quisiera hablar de que hay una cantidad de propuestas a nivel de las empresas que a mí me hablan de flexibilidad. Por ejemplo, fíjate qué cantidad de ejecutivos, los clientes que yo, con los que normalmente hablo de estos temas, me dicen que ellos mismos inclusive configuran su disponibilidad de tiempo, cuando asisten a las empresas o tienen un día remoto o tienen flexibilidad para que, además de atender sus responsabilidades, pueden tener un proyecto personal que les dé sentido. Es decir, yo creo que los que dirigen las empresas entiendan que la empresa va a crecer y va a generar dividendos en la medida que la gente esté feliz, en la medida que la gente se conecte con paz. Y yo creo que esa flexibilidad es importante, así como veo muy importante normalizar las conversaciones de estos temas. Es decir, estos temas de salud mental, el decir me siento deprimido, poderle poner un nombre, el poder mostrar nuestra vulnerabilidad, nos aleja de esa automatización para, digamos, mostrarnos en nuestra esencia, sí, más humana. Entonces yo creo que cuando en los equipos se fortalece este tipo de conversaciones, también se fortalece la confianza. Y este es un mensaje importante para los líderes de equipo, Carlos. A ver, ¿tú crees que tus colaboradores se sentirían en confianza para poderte mostrar una baja de energía, para mostrarte los niveles alterados o ansiedad? Si tu respuesta es sí, yo pudiera decir que estás haciendo un buen trabajo y que tienes una relación bastante cercana con esa persona. Entonces yo creo que así como destaco esto de horarios flexibles, de que la persona pueda ser como más autodirigido, obviamente, para esto se requiere un nivel de compromiso con la empresa, de madurez, pero allí el líder tiene una gran responsabilidad. Y yo sí creo, y cada día más los coaches, por eso los coaches, sí, la inteligencia artificial nos facilita tremendamente el trabajo, asombrosamente, mas yo sí creo que el espacio de interacción con un coach genera algo y genera un impacto. Por eso yo hablo y mi propuesta y mi charla, mi curso, últimamente yo me siento como muy orgullosa. De hecho, mi libro que estoy escribiendo tiene que ver con el éxito a fuego lento. Exacto. Háblame de eso porque creo que tu programa se llama igual, ¿no? Igual que el libro. Igual que el libro. Entonces, el éxito a fuego lento utiliza recursos metafóricos como el del GPS, que yo creo que es como muy gráfico, o me voy al surfista, ese surfista que habita la ola, que no se adelanta, que para poder surfear, surfea una ola a la vez. Y está 100% presente, obviamente tiene que ver
los vientos, los ritmos, yo no hablo de que me voy a aislar y voy a ser un monje zen. Esto del éxito a fuego lento y ambición serena no es para monjes. Y yo siento que cada vez hay más profesionales que yo los llamo los chamanes urbanos, que son aterrizados con este mundo real, volátil, exigente, en donde nos exponemos a altos niveles de incertidumbre. Y recuerda que el ser humano, nosotros normalmente lo que queremos es controlar. Pero fíjate que el surfista no controla la ola, la surfea. Exacto. Por cierto, cuando tú que hablas del monje, un libro excelente de Jay Shetty que dice piensa como un monje. Y es como él que vivió como un monje 3 años, siendo una persona que se crió en Londres y creció en Londres y trabajó en empresas consultoras, aplica lo que aprendió como monje y lo comparte con la gente, porque muchas de estas cosas no tienes que convertirte en un monje para pensar como un monje en términos de lo que tú estás invitando a hacer, pues de la presencia, de hacer ciertas cosas que te van a traer bienestar y el éxito sostenible, ¿no? Así que les voy a colocar, por cierto, en la descripción del podcast, les voy a colocar estos libros que hemos comentado o que hemos mencionado, Andreina y yo. Por un lado, el de Andrés Oppenheimer. Por otro lado, este que ella bromeaba de Pablo Pérez, que es Byung Chul Han, ¿no? Que se llama La Sociedad del Cansancio. Y este también de Jay Shetty, lo voy a colocar, que es el de Piensa como un monje, que es excelente, que lo leí. Hay otro, Carlos, es este de Pablo Dors. Este es un sacerdote. ¿Cómo se llama el libro? Se llama Biografía del Silencio. Ah, perfecto. Se lo vamos a agregar entonces también. Y que tiene que ver con la meditación activa, es decir, poder alcanzar niveles de presencia tal equivalentes a una meditación durante esta conversación. Es decir, si tú y yo logramos, y quienes nos ven y escuchan, estar presentes en estas palabras que estamos compartiendo, de alguna manera estamos generando bienestar. Y nosotros aquí no estamos produciendo dopamina. Seguramente yo me siento contenta de lo que hemos armado entre los dos. Seguramente estamos produciendo serotonina, porque la dopamina genera un placer pasajero. El placer es pasajero. En cambio, los estados de bienestar y de plenitud vienen de la serotonina. Entonces, hago esa invitación. Yo creo en que la ambición serena es una posibilidad real, no idealizada, y que eso hay que trabajarlo, obviamente. Claro. Bueno, vamos a colocar entonces también en la descripción de este episodio de Punto Biz, que ha estado genial. Y fíjense que para los que me están viendo y me están escuchando, nos están viendo y nos están escuchando, pero me refiero a los que son frecuentes, asiduos a este podcast, muchos deben estar o deben haber pensado, oye, vamos a hablar de felicidad, pero Carlos habla de tendencia, de ganancias, de venta, de marketing. Pero bueno, es que parte de mi idea con esto es dedicar un espacio también a este tipo de temas, este tipo de contenidos, porque para lograr la venta, para tener la ganancia que deseamos, para promover nuestra marca, también necesitamos una ambición serena, también necesitamos esa capacidad de lograr el éxito, pero de manera sostenible. Y por eso que me encanta que estemos dedicando este episodio a este tema que es tan importante, como dijimos, para todas las personas, incluyendo los profesionales e incluso mucho más la gente que está en empresa, porque está sometido a un estilo de vida que es retador, ¿no? Así que vamos a colocar entonces en esa descripción, también me encantaría, y lo voy a hacer, si me lo permites, Andreina, la información de tu programa que se llama Éxito a Fuego Lento, y que por cierto a mí también me encantaría vincularme, porque creo que todos lo necesitamos en mayor o menor medida, dependiendo de cómo cada quien esté con respecto a estos temas, pero es un poco dedicarle al tema y adquirir herramientas de la mano de una persona como tú con tanta experiencia para poder enfrentar estos retos que nos trae la vida que vivimos hoy día, ¿no? Tan compleja, con tanta conexión, con tantos estímulos y con tantos estándares que a veces se escapan de la humanidad, ¿no? Y de lo que nosotros como personas podría hacernos felices o podría darnos bienestar, y a veces más bien nos aleja, ¿no? Poniéndonos una barra en lugares que son inaccesibles, ¿no? Que al final, o que no tiene sentido perseguir. Entonces me parece que dedicar este espacio, estoy súper contento y estoy seguro de que muchos que nos están viendo y nos están escuchando lo van a apreciar también. Así que bueno, yo creo que si tú estás de acuerdo, entonces lo colocamos en esa descripción. Para mí, de verdad, gratitud pura de que nos convirtamos en
sí, multiplicadores de este mensaje, porque éxito con malestar no es éxito. Exactamente. Éxito con malestar es en un corto plazo. Y por eso es que tanta gente exitosa, entre comillas, medido por el dinero, por lo cual no es que esté mal el dinero, pero cuando tú tienes ese éxito económico, pero no tienes realmente plenitud, no Sí, tienes bienestar, entonces te correcto. sientes vacío, te sientes mal. Y por eso vemos mucha gente, celebridades, o algunos, pues, que terminan consumiendo drogas, teniendo una vida que se aleja realmente de... Y uno dice, oye, pero... Y es común cuando uno escucha en estas conversaciones que salen esos temas, cuando alguien dice, oye, pero es que lo tenía todo. Tenía el dinero, tenía la fama, tenía la pareja más bella o más exitosa, pero resulta que lo tenía todo, pero al final no lo tenía, no tenía nada, no tenía lo que realmente necesitaba, ¿no? Aquello que le diera plenitud. Así que bueno, Andreina, oye, 1.000.000 de gracias, la verdad, ha sido un placer conversar contigo. Creo que vamos a repetir esto con más frecuencia, con este tipo de temas que yo sé que además tú manejas muy bien. Te agradezco muchísimo que me hayas dedicado este tiempo y bueno, si quieres un mensaje final, tu despedida A y ver, luego yo cierro dándole también las gracias infinitas a nuestros patrocinadores que hacen posible esta conversación tan valiosa que hemos sostenido hoy. si se me ocurre que quisiera hacer una invitación a recalibrar el GPS. Creo que es bien importante, inclusive ya que mencioné el tema del Camino de Santiago, que cada uno de ustedes se plantee qué tiene en la mochila. Yo me he dado cuenta que al final en las mochilas de los peregrinos no solamente llevamos ropas, cosas materiales, como tú decías, Carlos, sino que llevamos miedos. Y los miedos pesan mucho y la ansiedad pesa mucho. Entonces revisen su mochila, es mi invitación, qué es lo que te estorba, qué es lo que te está descargando tu batería y ya tienes la necesidad de sincerarte, un acto honesto y de decir, mira, realmente esto no me hace bien, esto me descarga y para que metas en esa mochila lo que le da sentido a tu vida, lo que puede llenar el vacío existencial y que te permite llegar con bienestar a tu Catedral de Santiago. Un poco ese es mi mensaje. Vale, muchas gracias. Vieron, escucharon. Se los dije. Andreina tiene mucho que aportar en este tema. Sabía que esta conversación iba a ser muy interesante, así que gracias, Andreina, de nuevo. Y gracias, por supuesto, a Gmar Distribution, que es uno de nuestros patrocinadores, al igual que Zoom, una empresa de encomiendas, de envíos a nivel nacional e internacional y de remesas. Así que para mí ha sido un gusto mantener esta conversación en este episodio de Punto Biz y los invito, por favor, si les gustó, denle like al video, denle like al podcast en la plataforma de su preferencia, porque estamos en muchas, y comenten, manden sus inquietudes y seguramente vamos a estar pendientes de responderla, de tomarla en cuenta. Así que bueno, nos vemos y nos escuchamos en un próximo episodio de Punto Biz. Muchas gracias a todos. Te esperamos en un próximo episodio de Punto Biz, el podcast para conocer las principales tendencias de los mercados actuales y cómo tu empresa puede competir con éxito. Si deseas recibir las principales ideas de este podcast, suscríbete en www.carlosjimenez.info/puntobiz.